colombiano, estamos en Consultorio Jurídico, son las 10, 1 minuto de la noche y hoy vamos a hablar de los delitos electorales. Víctor Julio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Humberto. Y para tan importante tema hemos invitado al doctor Diógenes Rosero, que es el director de Misión de Observación Electoral. Buenas noches, doctor Rosero. Víctor, muy buenas noches. Humberto, gracias por la invitación a este importante espacio. Y además nos acompaña el doctor Arturo Gálvez, que es el director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Caribe. Bienvenido, doctor Gálvez. Buenas noches, Humberto y Víctor. Un gusto volverlos a ver. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos. Como le anotamos a nuestros televidentes, el tema de hoy son los delitos electorales, un tema candente en el país, particularmente en la costa atlántica, en donde la mayoría de los departamentos y por supuesto sus municipios se ven envueltos en situaciones bastante críticas como transhumancia electoral, que es quizás también tal vez el delito que más se tipifica en esta región. Sí, doctor Rosero, en las próximas elecciones que se aproximan, ¿qué podríamos decirles a los televidentes para que estén prevenidos respecto a los posibles delitos que se puedan cometer al momento de ejercer el sufragio? Bueno, en el Departamento del Atlántico tenemos diferentes problemas, diferentes delitos. Yo podría mencionar algunos. El tema que tú acabas de mencionar, Humberto, que tiene que ver con la transhumancia electoral, pero también está el constreñimiento al elector, que es un delito tipificado en el Código Penal, y también está el fraude al sufragante, que también se tipifica como una irregularidad electoral que tiene que ver con, mediante argucias, convencer a los votantes, engañarlos para que vayan a votar. Esos delitos se viven con bastante fuerza en el Departamento del Atlántico, hay unos incluso que están concatenados. Por ejemplo, el delito de la transhumancia electoral trae detrás la corrupción al sufragante, ese no lo mencioné, que tiene que ver con la compra y venta del voto. Entonces esos delitos son muy fuertes en el departamento. Algunas cifras para mencionarte algo, más o menos unas 30.000 personas, elección tras elección, se mueven intrarregionalmente dentro del Departamento del Atlántico. Eso seguramente nos da un indicador de la fuerte presencia de este delito o de estos delitos en el departamento. Doctor Gálvez, la pregunta para usted tiene que ver con el comportamiento de la gente. ¿No cambia la cultura en materia electoral a pesar de todas las campañas que hace el Estado y de todas las denuncias? La cultura electorera y politiquera continúa no solamente por los dirigentes, sino que es una costumbre malsana a la cual nos hemos acostumbrado. Sí, el aspecto cultural es bien importante en la cuestión de las elecciones. Pedagógicamente se ha hecho un trabajo muy profundo a partir del 1994, de la nueva Constitución, que se crearon los nuevos programas de ciencia política. El politólogo está transformándose totalmente, pero eso es una nueva generación que se está generando, pero todavía falta mucho tiempo. Parece que fuera una procesión de Semana Santa, damos 3 pasos hacia adelante y como 5 hacia atrás, entonces es una situación bastante compleja. Bueno, vamos a recordarle, Víctor Julio, a los televidentes nuestro teléfono y nuestro correo. Acuérdense que este programa se hace en directo, lo producimos desde los estudios centrales de la programadora Televista en Barranquilla. La gente que nos llama habitualmente desde toda la región, 80949 con el prefijo 057, quienes llamen fuera de Barranquilla, y nuestro correo que es consultoriojuridicocaribe@gmail.com, consultoriojuridicocaribe@gmail.com. Nos escriben, nos llaman y las personas que están invitadas hoy al programa, Arturo Gálvez y Diógenes Rosero, le contestarán las inquietudes que ustedes tengan. Muy bien. Doctor Rosero, usted habló hace unos momentos sobre la transhumancia electoral. ¿Qué pasa con aquellos municipios del área metropolitana de Barranquilla que viven en algunos barrios periféricos, pero que no pertenecen a Barranquilla, sino que pertenecen a otros municipios como Puerto Colombia o Soledad? ¿Esas personas que viven en esos lugares podrían votar en Barranquilla o se considera transhumancia electoral? Esa es una circunscripción aparte del distrito de Barranquilla. Eso es transhumancia electoral. Pero en el código electoral se tipifica la residencia de diferentes formas. Si tú, por ejemplo, vives en Soledad, pero trabajas en Barranquilla, es decir, ¿cuántas horas al día te pasas en Barranquilla? 8 horas. Tú tienes intereses en elegir gobernantes en esa ciudad. Entonces, tú podrías aducir que tú también tienes el derecho a votar en Barranquilla porque tienes intereses en esa ciudad. Pero si esa votación va acompañada
de, por ejemplo, el constreñimiento al elector, que podría ser que te digan que tienes que votar en Barranquilla, no porque libremente tú crees que tienes tus intereses en Barranquilla, sino porque te van a quitar el trabajo. Eso es un delito, ahí hay constreñimiento y también hay transhumancia electoral. Entonces hay que hilar delgado en esos casos, pero una cosa es que ocurra ponle tú 100 casos, y otra situación es la que vemos en el distrito de Barranquilla, que más o menos entran unas 20.000 personas transhumantes. De esa más o menos como el 50% hace parte del área metropolitana, y que obviamente y seguramente ahí está vinculado toda esta situación a una transhumancia electoral. Es visible en la cantidad de buses, por ejemplo, que van a inscribirse en los puestos de votación, e incluso en el periodo donde tienen que inscribirse en las registradurías, llegan buses llenos de gente a inscribirse de manera irregular. Muy bien. Víctor Julio, hay 11 delitos. Valdría la pena recordarle a la gente que hay 11 delitos. Perturbación del certamen democrático, cuando un ciudadano por medio de maniobra engañosa perturbe o impide ejercer el voto o el escrutinio, hay pena de prisión, por supuesto. El constreñimiento al votante, lo que hablamos inicialmente, el fraude al sufragante, fraude de inscripción de cédulas, muy común en toda la región Caribe, por ejemplo, en La Guajira, en Bolívar, en Sucre, hay muchas denuncias sobre este tipo penal, el voto fraudulento, el favorecimiento al voto fraudulento, mora en entrega de documentos relacionados con elección. Eso es más para los jurados, ¿no es cierto? Bueno, en fin, 11 tipos penales, Víctor Julio. Y doctor Rosero, además de esos 11, ¿qué pasa si uno de estos empleados públicos participa en política o apoya a un candidato en política? ¿Eso sería una infracción disciplinaria o también podría ser considerado un Eso hace delito? parte del universo de las irregularidades electorales, que tienen que ver con las faltas disciplinarias, pero también la violación a la normatividad electoral. Esto es una falta disciplinaria, pero también es un delito electoral, que no se tipifica como un delito electoral así tan evidente, pero está contemplado en el Código Penal. Pero además, sobre todo, es una irregularidad como funcionario público, ¿verdad? Es una irregularidad como funcionario público. Hay otras situaciones como las violaciones al Código Electoral, por ejemplo, la violación de los topes de las campañas, la publicidad extemporánea, que fue un tema que se dio con bastante fuerza en algunos municipios del Departamento del Atlántico, que también hacen parte de este universo de las irregularidades electorales. Muy bien. Arturo Gálvez, usted como politólogo, ¿qué opina sobre Colombia, esta situación particularmente en el Caribe, pero sucede en otras regiones, sobre todo en las regiones periféricas del país, en los departamentos de la periferia con relación a Bogotá, con relación a el resto de Latinoamérica? ¿Latinoamérica está en esa misma situación? En relación con Latinoamérica, indudablemente Colombia es de los países más atrasados, definitivamente. Yo he insistido muchas veces y mucha gente está de acuerdo con mi posición. El voto obligatorio es importante. Eso disminuiría enormemente, primero, la abstención. Segundo, indudablemente recogeríamos y haríamos conciencia por parte del ciudadano de sus derechos y sus deberes para votar y para elegir los cuerpos que indudablemente se están en ese momento. Pero vemos que todavía no se toma conciencia en Colombia de la importancia del voto obligatorio. Por ejemplo, en Perú el voto obligatorio juega un papel muy importante. Víctor Julio, Mario Benavides nos pregunta, ¿a dónde denunciamos cuando conocemos actos de corrupción electoral? Esa pregunta la vamos a responder cuando regresemos Después de comerciales. de una pausa comercial. Muy bien. Vamos a la pausa y ya regresamos.